Amigas y amigos, les saluda Francisco de Almendray. Muchas gracias, como siempre, por seguir el sitio en Facebook Seminarios sobre la Guerra del Pacífico. La idea de este sitio es justamente conmemorar, recordar los principales acontecimientos de la Guerra del Pacífico y la participación que tuvo Chile en el conflicto. Para esta ocasión vamos a recordar un acontecimiento importante que se conmemora el próximo 9 y 10 de julio de 1882, el combate de la Concepción. Así, esta conversación se denominará el combate a la Concepción en la figura del capitán Ignacio Carrera Pinto. Para esta oportunidad vamos a conversar con dos destacados investigadores nacionales que han desarrollado, investigado, difundido sobre esta importante materia. Estamos hablando de don Rafael Mellafe y don Mauricio Pelayo González. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos esperando hacer algún aporte a esta interesante conversación. Hola, Francisco, muy bien, gracias. Bien, aquí, tranquilo, esperando nomás un nuevo aniversario del combate, y no solo del combate, hay que recordar también que Huamachuco, y tratando de descubrir un poquito la historia de cada personaje. Bien, entremos en materia. Bueno, antes que nada, deseamos a nuestras amigas y amigos que nos están viendo en esta transmisión que pueden dejar sus comentarios sobre este tema. Todos los aportes son bienvenidos, así que por favor sean parte de esta transmisión. Bien, estimado Mauricio, empecemos por ti primero. Hagamos un contexto histórico de lo que fue el combate a la Concepción. ¿En qué se enmarca, en qué campaña se enmarca este hecho? Bueno, el combate a Concepción se enmarca en lo que conocemos como la expedición del Canto, que es la que se efectúa a la Sierra Central desde el primer día de 1882, que primero está al mando de Lynch, después de José Francisco Gana, y después, cuando abandonan el mando, queda Estanislao del Canto como jefe expedicionario, que es para abarcar todo el Valle del Mantaro, todos los poblados de la Concepción, hasta Marcavalle principalmente, antes de llegar a Ayacucho. Y es principalmente para tratar de exterminar a lo que es el ejército de Cáceres, que era la última resistencia que estaba quedando fuerte en Perú y que dominaba en ese entonces con guerrilla y con mundiada, aparte de un ejército regular, todo lo que conocemos como la sierra o la cordillera o la breña peruana. Claro, en un contexto un poco más geográfico, el Valle del Mantaro está a las espaldas de Lima, la cordillera, están los primeros grandes montes que pasan a esa parte y se cae en un valle muy bonito por lo demás, donde por ahí corre el río Mantaro, y como bien dijo Mauricio, está por el norte lo cierra Cerro Pasco y por el sur lo cierra Marcavalle. Ahora, eso, Mauricio, debe tener unos 300 kilómetros de largo, más o menos, así, abuelo Pascal. Hasta Huancayo son 300 kilómetros, pero estamos hablando de un camino en estos tiempos bastante a mal traer. En esos tiempos debería haber sido mucho peor. En estos tiempos todavía sigue siendo malo, recuerda cuando fuimos para allá. O sea, para que entienda, Francisco, en estos tiempos tú para recorrer esos 300 kilómetros en auto te demoras 8 horas. Sí. Es como de aquí a Talca y te demoras casi 3 veces más. Sí. Sí. Claro, estamos hablando entonces de una geografía compleja, o sea, uno tiene que imaginar cómo habrá sido para las tropas chilenas poder estar ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo era la indumentaria que utilizaban? Espérate, para que sigamos en esta cosa geográfica y no nos perdamos. Para llegar arriba a la breña, como dice Mauricio, tienes que remontar el valle del río Rímac. Claro, el río Rímac abajo, cuando llega a Lima, es bastante ancho, es como decir Cajón de Maipo, si quieres tú. Pero empiezas a subirlo y este valle se empieza a encostar hasta que se encajona. Hoy día el camino es sinuoso, es complejo, es enredoso. Además, los peruanos manejan bastante mal por lo demás. Pero en la época el ferrocarril llegaba, corrígeme si me equivoco, hasta el puente de Arruga, o quizás un poquito más allá. Llegaba hasta Chicla. Y de ahí había que seguir a pata. Entonces era una subida desde Lima está a nivel del mar, hasta el paso de Chicla, que son casi 5.000 metros de altura, en un trecho muy corto. Esa es la parte del Ticlio, que es la parte final de la sierra, que es como la gran montaña que está, y después empieza a bajar hacia el Valle del Mantaro, que es donde está Concepción, Huancayo, Jauja, Tarma y todos
estos pueblos que vamos a ir hablando en esta conversación, y que son los que dominaron todo el ejército chileno en 1882 y todos los demás años también. Ahora, Concepción está a 3.200 metros de altura, está a la altura de Calama, si quieres tú. Entonces, si es cierto, tú subes, pasas este paso de los 5.000 metros y bajas un poco más. Pero hacerlo en auto fue complicado. De hecho, tenemos alguna experiencia de alguien que se sintió muy mal, digamos, que nos entramos para arriba. Pero hacerlo a pie tiene que haber sido realmente complejo. O sea, subir con esa falta, con tu peso corporal, más tu equipo, más tus cobertores, ¿no es cierto? Y avanzar con ese aire tan fino, tan enrarecido, tiene que ser muy, muy, muy fregado. Entonces, ya llegar a esa parte ya era complejo, ya era difícil. Claro, como ustedes mencionan, imagínense en esa época. Les preguntaba anteriormente, porque uno se imagina obviamente lo complejo de la geografía, y cómo puede haber sido para las tropas chilenas estar ahí. ¿Qué tipo de indumentaria tenían que utilizar para sobrevivir a los cambios de temperatura, a lo que estábamos conversando, por ejemplo? Es que ahí ya es más complicado, pues recordemos que en 1882 el ejército chileno ya había sido prácticamente abandonado por nuestro Estado, a la suerte de lo que pudiesen conseguir con cupos de guerra o en cada uno de los poblados que iban ocupando. Entonces ya muchos estaban con ojotas, hay muchas comunicaciones que te hablan que el soldado no tenía calzado, que no tenía chaquetas, no tenía un uniforme serio con que vestir al militar, que es lo que se acostumbraba en ese tiempo. Después del 81, cuando vuelven la mayoría de las tropas a Chile, ya se deja prácticamente a la suerte la olla a lo que es al soldado y al oficial chileno también. Entonces ya muchos los veíamos con poncho, con ojotas, con lo que pudieran encontrar, se hacían zapatos, se hacían chaquetas. Entonces ya era aunque se trató de negar en cierto momento la bajada de las tropas del Canto desde la Sierra en julio del 82, eran muchos en Andrajo o Arapo, el soldado chileno. Entonces tenemos que pensar que cuando está en la cordillera, la parte más baja sobre 3.000 metros de altura y en otras partes sobre 4.000 metros, con lo que puedes encontrar o con lo que te puedes vestir, va sobre lo que te quedaba de uniforme, estamos hablando de una lastimosa posición para nuestros soldados. Fíjate que cuando las tropas chilenas llegan a Lima, en el Chile Central se dio la sensación de que la guerra estaba ganada, de que ya, listo, conquistamos Lima y ganamos. Pero resulta que no fue así. Y por tanto, como dice Mauricio, desde el año 81, las tropas que quedaron en el Perú fueron paulatinamente siendo abandonadas, y no por nada se le llamó los batallones olvidados. Y claro, las condiciones de la sierra, que son muy complejas, el clima muy, muy, muy fregado, sumado a esta falta de logística, si quieres tú, nos da un resultado de un soldado que está mal armado, mal alimentado, mal vestido, olvídate de la enfermedad, pues eso es un tema aparte, sin medicina, sin nada. Y por lo tanto, obliga al coronel del Canto a pedir la baja, a pedir que por favor retiren todos estos hombres que están ahí, esparcidos en estos pequeños villorrios del Valle Mantaro, retirarlos a Lima porque ya no aguantaban más. Sí, claro, sí hay que analizar un punto que es súper importante, Francisco, que el Estado de Chile, desde Santiago mismo, o muchas veces desde Lima, veía de forma totalmente distinta cómo eran los hechos en la sierra o en las distintas campañas, porque recordemos que no solamente en la campaña en la Sierra Central estaban los soldados, sino que estaban en Valle Trujillo, en la Sierra del Norte, en la Sierra del Sur, estaban en Perú, y en todas partes tenían que abastecerse ellos mismos con lo que conseguían en cada uno de los poblados ocupados. ¿Y por qué reitero esto? Porque es súper importante cuando uno dice, no, que los chilenos hicieron desmanes en tal poblado o se robaron una vaca o una mula, pero si el Estado no les daba la comida, tenían que en muchas de esas ocasiones lamentablemente recurrir a lo que pudieran a poder sobrevivir. Y lo que dice Rafael es verdad, o sea, los batallones olvidados es lo que se conoce en la campaña de la Sierra, porque de una u otra forma, para presionar que firmaran la paz a los pueblos, o sea, el Estado chileno había dicho al ejército que tenían que vivir a costa de la gente de plata de los lugares.
y no en todos los lugares había gente de plata, entonces si no había cupo de guerra, uno tenía que alimentarse igual. Y ahí empezaba muchas veces que se robó una gallina o que se robó un chancho, una oveja, era la forma de sobrevivir, o sea, y no es culpa del soldado, créanme, porque puede ser que el soldado nunca haya robado, pero si tiene hambre y si tiene que mantener una posición, tiene que haber una forma de recurrir al alimento. Una de los ejemplos más claros es cuando llega a sangrar las tropas del capitán Araneda y manda a un piquete de 8 soldados a buscar alimentos para poder mantener la posición. Exactamente, como ustedes mencionan, están dando importantes antecedentes para entender también cómo puede haber sido posteriormente el combate en la Concepción. Es importante también quizás destacar el estado físico, ¿cierto?, de los soldados, de las tropas chilenas. Tenían que físicamente, obviamente, soportar estos cambios de temperatura y la adversidad también propia del escenario, ¿no es cierto? Primero Rafael y después Mauricio. A ver, aquí hay varias cosas en la parte física. Primero, un soldado mal alimentado, obviamente su capacidad física empieza a disminuir. Segundo, a eso súmale un entorno tremendamente hostil, de frío, de falta de oxígeno, de altura, que te hace aún más complejo. Y tercero, una cifra importante de soldados se enfermó de tifus. El tifus no era una enfermedad muy salmonera, en realidad, muy conocida en la época, se sabía lo que era, pero no se sabía cómo se trataba, por supuesto que no había antibióticos, y el tifus provocó una cantidad de bajas importante. Otra enfermedad es un bicho que se mete debajo de la piel y te forma huevo y entonces aparece como una especie como de verruga gigantesca, ¿no? Entonces, el soldado chileno, la verdad que no tenía mucha capacidad física para seguir resistiendo lo que tuvo que resistir, ¿ya? Y como dice Mauricio, se tuvo que alimentar de lo que había en el terreno, muchas veces nada, y algunas veces poco, claro, no sé si robar una vaca para alimentar a una compañía es realmente un robo. Y por otra punta, muchos de los oficiales compraban alimentos a la gente pagándolo con dinero. Entonces hay una mezcla muy rara ahí de cómo se comunicó la sociedad peruana de la altura de la Breña con el invasor chileno, una mezcla bastante curiosa. Y por ejemplo, Benavides Santos en su libro fantástico nos habla de que en algún minuto hubo un acercamiento más bien social, si quieres tú, con estos grupos de gente y se logró establecer un cierto vínculo, ¿ya? Sí que no fueran amigos, por supuesto, pero hubo un vínculo. Entonces, hay ver escape, hay varios trasfondos que tienes que ir viendo al mismo tiempo, pero sin duda que el sacrificio y que lo hayan dejado votado, eso es lo que más llama la atención, ¿vale? Es que así como tú dices, discúlpame, el vínculo, ¿por qué nace el vínculo? Y es re importante, porque también la gente en los distintos poblados, la gente con mayores estudios, ya también estaba cansado de la guerra, estaba cansado tanto de los chilenos como de Cáceres. Entonces querían de alguna forma, si es que iban a llegar las tropas chilenas, tener una buena relación para que no pasara mayores ni hubiese mayores destrucciones en su poblado. Es más, Concepción, que es de lo que vamos a hablar más tarde, en el mismo año 1882, plantean hacer un plebiscito en el poblado para pueblo con Chile para evitar y ser amigos de Chile para evitar todo eso. Al final no se hace el plebiscito porque viene todo lo que es la retirada de Juan. Pero normalmente la gente no tenía una buena relación, tenía realmente una buena relación con la oficialidad y los mismos soldados. Hubo muchas uniones entre hombres y mujeres, ya sea de la clase social alta con oficiales y de la clase social baja con los soldados, con la misma gente de la sierra. Muchos se quedaron ahí a vivir, crearon familias, no se llevaban mal, pero sí había problemas porque por un lado Cáceres y sus tropas también estaban diciéndole que nosotros éramos los malos, que les veníamos a quemar todo y a robar todo, y en algunos casos, claro, les robaba el soldado chileno. Y es distinto que si tú tienes 1000 cabezas de ganado, te roben uno, no te va a importar, pero si hay un pequeño indio o indígena que tiene 2 cabezas de ganado y le robaste una, claro que le va a importar y no va a entender que tú tengas hambre.
Entonces, es complejo, pero normalmente se llevaron bien ciertos sectores que no eran como acalorados contra el mismo ejército chileno. Perdón, Francisco, para terminar, lo que dice Mauricio de que hubiera acercamientos es tan cierto que, por ejemplo, el combate de Sangrar, que es en la hacienda de la familia Bento, ¿no es cierto?, del año 81, la misma familia Bento después apoya al ejército chileno en su lucha contra Cáceres para instaurar a la iglesia como presidente. Entonces te fijas que ahí hay un cambio. Y lo otro, que es un factor que también influyó mucho en esto de la sierra, fue no tengo que decir la actitud, pero sí la disposición de la iglesia católica, básicamente Monseñor del Valle, que era dueño de muchas hectáreas de tierra en la zona del río Montaro, y que permanentemente fue instigando a los indios de la zona, a los aborígenes de la zona, a levantarse contra el invasor, no ofreciéndole incluso el paraíso eterno, si quieres tú, ¿no es cierto? Pero no para resistir al invasor per se, sino para que le protegieran a él sus propias tierras. Entonces, hay otra componente además metida en toda esta coctelera de acciones en la sierra peruana. Perfecto. En honor al tiempo, les propongo que aterricemos al año 1882, cuando dar un poco la génesis de por qué se produjo el combate de la Concepción, que dicho sea paso entre paréntesis, la localidad se llama Concepción, pero entiendo que la historiografía nacional hace la diferencia y le puso la Concepción. ¿Por qué se produjo esto? Primero Mauricio y después Rafael. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a cambiarle el nombre y a poner nombres como a nosotros se nos ocurren las cosas, o sea, para que andamos con lecera. El combate de Sangrar, volvemos al tema, en la localidad se llama Sangrar, la hacienda se llama Sangrar, el combate se llama Sangrar, pero acá le pusieron Sangra porque se les ocurrió ponerle sangre y hasta el día de hoy dice Sangra. El combate de la Concepción también, algunos dicen que es para diferenciar de Concepción del sur chileno, aunque es ridículo también porque quedan un poquito lejos. Entonces, y en Concepción no hubo guerra del Pacífico, entonces normalmente dicen que también es porque es el poblado de la Virgen de la Concepción, entonces al final empieza la cosa que es el combate de Concepción y así hay que dejarlo. El nombre debe llevar el nombre del poblado y el poblado es Concepción, para mi punto de vista. Lo que pasa es que el pueblo se llama Nuestra Concepción, la Virgen de Nuestra Concepción de Lapa. Ese es el nombre completo. Quizás la Virgen de Nuestra Concepción de Lapa quedó como en la Concepción, de lo mismo. Pero allá todos hablan de Concepción. Con todo Concepción, sí, es Concepción. Pero la verdad es que si es la Concepción, si es Concepción... Bueno, le voy a contar una anécdota personal. Le voy a contar una anécdota personal y que quizás a nuestros amigos a alguien le pasó cuando era muy niño, muy niño. Habría tenido unos 7 u 8 años, 7 años, sí, 7 años. Y cuando empecé a leer el combate de la Concepción, pensé que el combate era en Concepción, donde resido. ¿No? Pero era muy niño, por supuesto, no tenía idea, no tenía noción del tema, y claro, uno después ya investiga, y claro, es Concepción del Perú. Y cuénteme un poco, ¿cómo es el contexto, la génesis del combate en sí? ¿No es cierto? ¿Qué nos podrían contar? Es complejo, por supuesto, pero si pudieran hacer una síntesis. A ver, en 2 minutos, la división del Canto, la expedición del Canto estaba dominando todo el valle del río Mantaro, que ya lo describimos más o menos, y está formado por un montón de pueblos, está Cayo Junín, Concepción, San Jacinto, San Javier, hay un montón de poblados chiquititos, donde fueron dejando pequeñas guarniciones. San Javier, pequeñas guarniciones, de tal forma de ir controlando el sector. Pero llegó un minuto en que era insostenible, era definitivamente insostenible. La fuerza había subido en enero y ya para junio la cuestión era totalmente insostenible. Del Canto pide autorización para bajar, no se la dan. El mismo del Canto baja a Lima a pedirla de forma personal, si quieres tú. El estamento político no cree que lo que cuenta del Canto es tan cierto,
así que mandan a un médico junto con el canto arriba para que verifique si era realmente verdad lo que está diciendo, el informe fue lapidario, y autorizan al canto a replegarse desde el sur, desde Marcavalle, hacia el norte para cruzar después por la zona de La Oroya. Tengo usted, don Mauricio. Que normalmente, si analizamos, claro, habían pequeñas guarniciones de 50, 100 hombres, quizá un poquito más algunas, quizá un poquito más, menos otras, en cada uno de los poblados que están a lo largo del Valle del Mantaro, y que sí era mantenible la tranquilidad en cada uno de los lugares, hasta que se hace un plan que iba a atacar distintos sectores ya con bastante más poder, bastante más gente y bastante más contingente. Entonces ahí ya se estaba complicando para lo que es las pequeñas guarniciones en cada uno de los pueblos. Como dice Rafael, estaba en Marcavalle, estaba en Pucará, San Jerónimo, Concepción, La Oroya, en cada uno de los poblados habían pequeñas guarniciones. Entonces, pero el grueso estaba en el sector Huancayo, que es, para que se entienda más o menos, está a 15 kilómetros más o menos de Marcavalle, que es lo más arriba, que estaban las tropas chilenas, que estaba en Santiago y en Lautaro, y de ahí se iba a empezar, desde Huancayo se iban a agrupar todos para empezar a la retirada. Pero este plan, que consistía en atacar a cada una de estas guarniciones prácticamente los días, el día 9, conjuntamente, era un plan bastante bueno y un plan que prometió aniquilar a mucha más gente que de la Concepción. Y ahí empieza temas simpáticos que lo podemos conversar porque es bastante agradable de hacer similes con el combate de Concepción con el mismo combate naval de Iquique, porque hay bastantes similitudes, aunque uno es mar, otro es tierra, y, entre ambas fuerzas y ambas formas de resistir, sabiendo que el resultado iba a ser prácticamente el mismo. Entonces, cuando empiezan a bajar todas las tropas de Tafur, que es peruano, las tropas de Gastó, a atacar a los siguientes poblados, la idea era ir arrastrando, aniquilando a las guarniciones de Concepción, Marcavalle y de cada uno de los lugares, y ir juntando a toda la tropa de indígenas más la tropa regular para ir pueblo por pueblo aniquilándonos, que era sumamente fácil y sumamente practicable siempre y cuando hubiera sido lógico que Carrera Pinto hubiese caído con su gente en 2-3 horas. No, pero es que por eso hay otro dato que es todavía más tragicómico. Resulta que se autoriza al canto a replegarse y se le manda una comunicación por telégrafo a Huancayo, o sea, telégrafo hasta donde llegaba el telégrafo y de ahí a caballo, seguramente. El problema, Francisco, era que el telégrafo, el aparato telegráfico, estaba manejado por peruanos. Entonces, ¿quién crees que supo antes lo que iba a pasar? ¿Del Canto o Cáceres? Cáceres. Entonces, Cáceres planifica, como dice Mauricio, planifica una ofensiva en varias partes, en varios sectores, cortándolo en forma transversal para el día 9 de julio. Y de hecho, uno de los ataques más importantes era sobre el puente de La Oroya, que era el único puente que unía, que pasaba sobre el valle sobre el río Mantaro, que unía estos dos bordes, digamos. Si no, había que dar una tremenda vuelta por otro lado, mucho más complejo, mucho más largo y mucho más peligroso. Pero te das cuenta cómo estos pequeños detalles, como es el telégrafo, como es la parte de las comunicaciones, pueden llegar a ser trascendentales dentro de una ofensiva de la magnitud que estaba planteando Andrés Cáceres, que en el fondo era incendiar el valle del Mantaro el día 9 de Frontón. Sí, ustedes, bueno, antes de entrar a la figura de Ignacio Carrera Pinto, que es necesario abordar, hablaron de Andrés Avelino Cáceres, conocido también como el Brujo de los Andes. ¿Qué pueden mencionar brevemente de él? Porque se habla mucho, caudillo, posteriormente fue presidente del Perú, ¿cierto? ¿Qué nos pueden contar un poco? Primero Rafael y después Mauricio. A ver, sobre Cáceres hay una construcción mítica. Andrés Cáceres fue uno de los pocos oficiales de carrera, unos pocos oficiales que realmente estudió. No tuvo grado de coronel por algún título nobiliario. Segundo, su comportamiento previo fue siempre de un hombre muy valiente, de un hombre muy decidido, de un hombre que era capaz de tomar el mando y
y liderazgo. En la sierra lo vemos hacer exactamente eso, pero en la sierra se empieza a transformar, como tú dices, en el brujo de los Andes, eh, llegándose incluso hasta nuestros días a establecer algunas cosas bastante míticas, como lo que nos contaron en la sierra, que había sido el inventor de los chalecos antibalas. Pero bueno, eso dejémoslo aparte del folclore serrano. Pero Cáceres, no sé, no estoy tan seguro que tan buen oficial de Estado Mayor era. Lo que estoy seguro es que el tipo era un valiente. Lo que estoy seguro es que el tipo era un patriota. Y que estoy seguro que el gallo quería defender realmente lo que él pensaba que era de él, que era del Perú. En la parte militar no estoy tan claro qué tan hábil era, pero sí demostró algunas cosas interesantes. Pero, a ver, de hecho, en ninguna de las batallas que él participó fuertemente salió muy bien parado. Entonces, también hay un question mark, una interrogación al respecto. Pero Cáceres, además, el oriundo de la sierra, el oriundo de Ayacucho, tenía la ventaja de que hablaba el quechua, por tanto se podía entender con los habitantes de la sierra de forma directa. Y eso lo hizo pasar a un pedestal superior, ¿no es cierto?, como el gran líder, el gran defensor del pueblo peruano que había sido atacado por los chilenos. Bueno, hay un punto también importante de Cáceres. Para mí, pienso muy parecido a Rafael en ciertas cosas. Para mí era un gran patriota. En Perú lo tienen, especialmente en la sierra, como para que se entienda acá en Chile, como un tipo Manuel Rodríguez, que se disfrazaba para hacerse pasar por distintas cosas. A mí en el primer viaje que tuve hasta Tarma, me contaron que incluso se disfrazó de indígena y se sentó debajo de la mesa donde estaba comiendo el alto mando chileno con Estanislao del Canto, escuchando el plan para poder después concentrar sus tropas en contra. Era un gallo patriota, era un personaje que merece todo nuestro respeto. Lamentablemente la fortuna militar no lo acompañó. En Tarapacá obtuvo un gran triunfo entre las tropas que estuvo, pero cuando él mandó normalmente no hubo mayores victorias, que fue en Huamachuco. Porque en el resto, claro, era el organizador de la resistencia, pero normalmente no estaba al frente de sus tropas, aparte de 1883, la última gran batalla. Pero sí podemos decir que era un patriota, pero también hay otro punto que es súper importante, que normalmente acá en Chile no se conoce, que era contrario primero a Piérola y después a Iglesia, y principalmente porque era un contrario político. No era pierolista, era más de otro sector. No domino los gustos políticos peruanos, pero sí no eran buenos amigos, así como también se demuestra en el combate a Cuchimay, un encuentro con tropas también pierolistas en plena guerra del Pacífico en la sierra. Entonces se van juntando varias cosas, pero gracias a su patriotismo y a su tosudez de mantener la resistencia, que es lo que debieron, a mi punto de vista, haber hecho todos los oficiales peruanos, mantener una resistencia hasta tratar de expulsar al ejército chileno. Lo hizo solo con un puñado de gente, así que merece todo mi respeto. Sí, un poco aportando para no meternos en el espectro político peruano, que realmente es súper complejo, más aún de la época. Básicamente el Perú se manejaba en aquella época en forma de caudillos. Entonces, Iglesia era el caudillo, Piero era el caudillo, Montero de cierta manera, y Cáceres, por supuesto, él se levanta como el gran caudillo defensor del pueblo. Ahora, cuando él tuvo el mando de un cuerpo de ejército, que fue el Chorrillo, tampoco le fue muy bien. Por eso yo tengo ciertas dudas respecto a su capacidad como oficial de alto mando. Es el único ruido que tengo sobre él, pero el resto concuerdo plenamente con Mauricio. Patriota, valiente, arrojado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Huamachuco, como lo final, pero hay yo creo que la pierde por un problema de organización de él. Sí, lo vamos a ver al final del tema. Pero ese es por lo menos mi visión del general Andrés Cáceres. Sí, es un digno adversario. Amigos,
Bueno, primero que nada, deseo confirmar que nuestras amigas y amigos que nos están viendo pueden seguir comentando durante la transmisión. Todos sus aportes son bienvenidos. Hablemos un poco de la figura de Ignacio Carrera Pinto. Sin duda que todos los héroes de la Concepción fueron importantes, pero siempre se menciona la figura de Carrera Pinto. ¿Quién fue Ignacio Carrera Pinto? Empezando por Mauricio y después Rafael. Bueno, normalmente es como lógico que se conozca más al que está al mando de las tropas, al jefe eh, de, de la guarnición que estaba en Concepción o en cualquier otro lugar. Se conoce, obviamente, hay más datos biográficos. Pero Carrera Pinto, 37 hombres, merecen todo el reconocimiento de Chile, por varias razones. Carrera Pinto, es algo que ayer yo le daba vuelta, porque como estamos en el mes del combate de Concepción, ¿por qué llegó a hacer todo lo que hizo? Porque Carrera Pinto era un personaje común y corriente, aunque haya sido nieto de un padre de la patria, de José Miguel Carrera, un gran patriota. Era un personaje normal, trabajó en la intendencia, llevaba ganado a Argentina, traía ganado de Argentina. No era una gran, no era alguien importante, se podría decir. Pero cuando estalla la guerra, por el solo hecho de ser un nieto de quien es nieto y de la familia que él pertenecía, prácticamente le correspondía fácil un grado de capitán, que era como se estilaba darle los grados a los civiles en este momento de efervescencia de la guerra del Pacífico. Normalmente el que sabía leer y escribir o venía de buena familia ya era oficial de lleno. Y Carrera Pinto no quiso ocupar sus posibilidades y entra al regimiento Esmeralda solamente con el grado de sargento segundo. Entonces, eso ya demuestra la humildad de un personaje que quiere comprobar que él es más que el nieto de o el hijo de. Él era Ignacio Carrera Pinto, de los Carrera, pero él quería primero partir demostrando quién era. Y bueno, hace su carrera en la batalla de Tacna, Chorrillo y Miraflores, y cuando ya la gente también de familia, se podría decir, como lo dije al principio, vuelve a Chile porque ya el deber había sido cumplido, más que nada se quedaba nueva gente, nueva tropa, a seguir la guerra que debería haber durado poco, según lo que se pensaba en Santiago. Él decide volver en su momento a Chile, prácticamente a despedirse, para enrolarse nuevamente ahora en el Chacabuco Sexto de Línea, que es la unidad que se formó el 22 de abril de 1881 en Santiago, para volver de nuevo a la guerra, que no tenía necesidad alguna de hacerlo. O sea, sí, eso es lo más importante. O sea, él pudo haber logrado su baja o su separación absoluta del servicio por méritos propios, porque ya había combatido, había sido herido en Tacna, ya era teniente. Entonces no había necesidad de continuar la guerra, pero él no, él siempre trató de no igualar, sino que seguir la senda del patriotismo y el amor por Chile que tuvo su abuelo, y soñaba con que el día de mañana, o el día de ayer, en estos momentos, su nombre también estuviera esculpido en algún monumento o en alguna plaza de Chile como un personaje heroico y importante para nuestra patria. Así que Carrera Pinto es lo que normalmente yo digo, el símil de lo que conocemos como el mayor héroe de nuestra historia, para mí, que es Arturo Prat Chacón. Y empiezo, ¿y por qué el símil? Voy a hacerlo rapidito para dejarle tiempo al Rafo. Nació el mismo año que Arturo Prat, 1848. Estaba al mando de una guarnición, al igual que Prat al mando de la Esmeralda, y no tenía nada que hacer con un enemigo completamente superior, más que resistir. Prat sabía que si era hundido o se rendía, lo que pasaría después, el Huáscar y la Independencia arrasaría con todo el norte chileno. Carrera Pinto sabía que en cualquier momento, si ellos se rendían o eran aniquilados a la 1 o 2 horas, como correspondería haber sido, ellos seguirían las tropas de Gastón aniquilando al resto de las tropas chilenas acantonadas en los otros poblados,
Y los dos aguantaron al frente de su tropa. Bueno, Prat muere antes, pero dando el ejemplo a seguir. Bueno, Carrera también muere, de los primeros que muere de la oficialidad. Entonces también con su ejemplo hacen que sus tropas aguanten la mayor cantidad de tiempo posible para evitar un desastre mayor. Y en ambos casos, tanto en Prat, en la Esmeralda, como Carrera, en Concepción, lo que sobrevive al acto heroico de estos dos comandantes es la bandera intacta y siempre flameando arriba. Simple. Sí, pero fíjate que pasa ahí tú Mauricio, mandaste el otro día algo por WhatsApp que habla de los apellidos, que eso que me dejó pensando y me dejó haciendo la misma comparación con Prat. Fíjate que ambos venían de familias muy complejas. O sea, Arturo Prat, si bien es cierto, una familia bien formada, pero su papá tenía una enfermedad bastante compleja y muere al poco tiempo. O sea, que es inválido el poco tiempo. Carrera Pinto pierde a su padre a los 13 años y por eso que tiene que ganarse la vida trasladando ganado, siendo empleado público, sin tener una carrera universitaria formal, que era lo que se esperaba para un Carrera Pinto en la época, porque tú dices que era descendiente de padre de la patria José Miguel Carrera, pero también era sobrino del presidente Pinto. O sea, no era cualquier tipo. Era un gallo que estaba muy bien conectado, muy bien contactado, muy bien posicionado dentro de la sociedad de la época. ¿Y qué impulsa a este señor que, como tú dices, se fue, lo hizo bien, volvió, se volvió? ¿Qué le impulsa a volver? ¿Qué impulsa a Prat a resistir porfiadamente en un combate que él sabía que iba a perder? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los motiva a hacer? Gracias. Esa es la respuesta. O sea, independientemente de tu condición social, independientemente de tu apellido, independientemente de tu abolengo, si quieres tú, hay algo que va mucho más allá, y que lo llevamos acá adentro. ¿Okay? Y eso es la única explicación racional dentro de todo esto, irracionalidad, la única explicación racional de qué motivó a esta gente que podría haberse quedado tranquilamente en su casa, como dice Mauricio, no, a seguir adelante y por favor. Y eso lo encuentro. Claro, y hay que consignar también como dato adicional, estimados, de que también Ignacio Carrera Pinto fue hijo de José Miguel Carrera Fontecilla, uno de los líderes de las revoluciones liberales de 1800, de la década del 50 del siglo XIX. Y bueno, hay un viejo dicho, de tal palo tal astilla, al igual que su padre José Miguel Carrera Verdugo fue un revolucionario, ¿no es cierto?, bueno, participó en las revoluciones que dije y falleció en el exilio en Perú, bastante joven. José Miguel Carrera Fontecilla. O sea, al final de cuentas, Ignacio Carrera Pinto prácticamente no conoció a su padre porque, como mencioné, José Miguel Carrera Fontecilla estaba metido en las revoluciones liberales, en las reuniones que se hacían en el Santiago Decimonónico en 1840, 50, entonces prácticamente no conoció la figura paterna, y quizás eso también un poco moldeó su personalidad, ¿cierto, Ignacio? Quizás. Es que ese es el punto, yo creo, para mí siempre ha sido genética esta cuestión, o sea, cuando tú tienes algo que te va a llevar a marcar la diferencia entre lo que se hace y lo que se deja de hacer, y en todo ámbito de cosas, lo tienes. O sea, es lo típico que normalmente se dice. Hay mucha gente, especialmente ahora que tenemos internet, que tenemos Facebook, todo el mundo reclama por algo, todo el mundo critica si se hizo esto, que por qué se hizo, que por qué no fue verde, por qué fue azul. Pero al final nadie hace. ¿Y quién te marca la diferencia? El personaje que va un poquito a criticar quizás, pero no se va a quedar en quedarse sentado criticando, sino que va a actuar. Y eso es lo que tuvo Prat y lo que tuvo Carrera. No se quedaron en el hecho de que si ya van a firmar la paz o que a otros les toque porque a mí no. No, yo quiero ser parte de la finalización de la guerra, yo quiero ser parte, dejar huella y lograr el objetivo del país o el objetivo individual. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser distintos. Y él tenía el ejemplo súper claro y súper cercano de su abuelo y su padre. Ellos eran consecuentes con lo que creían y con lo que querían. Querían ser parte de cumplir
cada uno de sus sueños o sus ideales. Entonces, eso es lo que normalmente marca la diferencia entre alguien que va a trascender y alguien que va a pasar por la vida siendo otro más. Pratt trascendió porque él era totalmente claro y Carrera trascendió porque también tenían súper claro lo que tenían que hacer para lograr el objetivo que ellos buscaban, que era una victoria para Chile, que era una paz para sus familias y una tranquilidad para sus familias. Listo. No, es simple en ese aspecto, muy difícil de llevar a cabo, pero muy simple de efectuar cuando tú lo tienes claro. Sí, lo que pasa es que hay un concepto que hay que dejarlo súper, porque es muy fino. Una cosa es buscar la gloria personal, ¿ya? Yo quiero ser el héroe, yo quiero trascender, y la otra cosa es buscar la gloria de tu misión cumplida, qué es lo que hace Pratt y qué es lo que hace Carrera Pinto. Ellos nunca buscaron ser los héroes, ellos nunca buscaron figurar y ser en el monumento y ser en los billetes de Luca o lo que sea cuando sale mal, pero ok, ya. Ellos buscaron otra cosa. Ellos no buscaron trascender como personas. Ellos buscaron trascender porque su misión tenía que ser cumplida. Y eso es, eso es. Y como dato anecdótico, si me permiten, en el billete de Luca, como dice Rafael, está retratada la figura de Ignacio Carrera Pinto. Muchas personas lo asocian justamente por el billete, ¿verdad? En el mismo caso de Arturo Prat. Arturo Prat lo mismo, si les preguntan a las personas por Arturo Prat Chacón, lo asocian inmediatamente al billete de 10.000 pesos. Pero más allá de eso, no. ¿Ah? Y dicho sea de paso, Ignacio Carrera Pinto está retratado en el billete en su etapa de juventud, no en su etapa ya de madurez, porque él sufrió, igual que Arturo Prat, como mencionaba Mauricio, alopecia temprana. Él ya tenía alopecia al momento de su inmolación junto a los héroes de la Concepción. Y justamente vamos a hablar del combate en sí, atendiendo el tiempo y agradeciendo a nuestras amigas y amigos que nos están viendo los sucesos del 9 de julio, porque el combate se desarrolló en la tarde del 9 de julio hasta las primeras horas del día, ¿cierto? ¿Qué pasó el 9 de julio, Mauricio? ¿Cómo se inició el enfrentamiento? Mira, antes de empezar con el enfrentamiento, es súper importante recalcar que a Pratt no solo lo conocen por el billete de 10 lucas. Pratt yo creo que es el personaje más conocido en nuestra historia y por cada uno de los chilenos. No hay nadie que no lo conozca, a diferencia de Carrera Pinto. Y esa es una pega que le queda al ejército, es dar a conocer como debiese ser Carrera Pinto, darle mayor importancia como lo hace la Armada con Arturo Prat. Pero sí es un personaje que debiéramos conocer todos. Mira, es súper importante, antes de empezar a hablar un poco del combate de la acción, que la parte de la acción se la voy a dejar al Rafa, porque al Rafa le gusta más la estratégica y la parte más militar de todo este tipo de cosas. A mí me gusta más la parte puntual, la parte personal, la parte humana. Es súper importante saber que de los 77 o 78, y después les voy a explicar por qué 78, porque siempre, bueno, en la memoria de guerra se nombra a otro personaje, que es José Manuel Gutiérrez, que es un soldado del Chacabuco que muere el 10 de julio también en el combate de la Concepción, que está catalogado como el combate de la Concepción, que herido, muere el 6 de agosto en Lima, que es de las primeras tropas del Chacabuco que llegan al poblado, y es tomado como el 78 de los muertos. Pero uno no sabe que este grupo de 77 hombres, que son los que estaban en la guarnición, son 76 del Lautaro, o sea, del Chacabuco y uno del Lautaro, Pedro González Herrera, la mayoría no eran veteranos. Entonces, más aún, es más importante lo que ellos hicieron, la resistencia que ellos hicieron durar 19 horas, es más importante y más trascendente que si hubiesen sido veteranos de las distintas grandes batallas que estuvieron hasta la campaña de Lima. Estamos hablando que 25 soldados de los 77 solamente habían combatido antes. El resto eran todos nuevos que se habían enrolado en el Chacabuco sexto de línea para ir a la guerra. Estamos hablando de ni siquiera un tercio del contingente era veterano. Teníamos soldados del Chillán, eran 7, que era la mayor cantidad de soldados veteranos. Habían, bueno, del Esmeralda estaba Carrera, habían 2 del Curicó, que son los 2 subtenientes, había un atacameño, pero eran jóvenes
que partieron a la guerra un año antes, muchos menos, porque llegaron a llenar las bajas del Chacabuco, y que aquel 9 y 10 de julio, siendo su primera acción de guerra, demostraron que no se necesitan mayores enseñanzas o mayores preparativos militares o patrióticos para dar la vida por un país al cual juraron defender. Y eso es una cosa súper importante dejar en claro antes de analizar el combate, que solamente 53 de los hombres que murieron ese día en Concepción habían, solamente 53 nunca habían combatido en otra acción de guerra. Rafael. Sí, mencionemos también a Luis Cruz Martínez, que a pesar de que apenas tenía 18 años para el año 82, ya era veterano de varias acciones importantes antes. Por algo era subteniente, bueno, además sabía leer y escribir. Sí, desde el punto de vista militar, es difícil combinar una acción de esa magnitud, de esa resistencia, con soldados que no tienen experiencia alguna y que lo más esperable es que las primeras horas de combate se desbanden. Pero habían otras motivaciones, yo creo que habían otro convencimiento, creo que habían otras arengas y otros apoyos entre ellos mismos que se fueron dando. Ahora, el combate empieza en la tarde del día 9, producto... a ver, el día 9, por alguna razón, el Cargamento se da cuenta de que el pueblo de Concepción está deshabitado. Se habían hecho no sé si una romería o unas cosas hacia el convento de Santa Rosa de Ocopa, que está muy cerquita, está a 5 kilómetros, 4 kilómetros. Y toda la civilidad, si quieres tú, se había ido hacia esa acción religiosa. Empieza esta tarde, ¿no es cierto? Y se empiezan a dar cuenta que los cerros que están justo detrás de la iglesia, ¿cómo se llamaban? El León Yoc. ¿Cómo era? León Yoc. El Cerro León, pero tiene el nombre de origen es León Yoc. Leonoc. Leonoc, ese, el Cerro Leonoc, que está justo detrás de la iglesia en altura, en una loma que debe ser de unos 150 metros de alto con respecto a la plaza de Concepción. Se empiezan a juntar una serie de indiadas, de montoneros. El Cargamento se da cuenta de que viene un ataque y la plaza del pueblo, que para que todos entendamos bien, no tenía árboles, sino que era un gran plano, porque en algunos libros dice que había árboles, lo cual es falso. Ponen cada una de las esquinas piquetes de defensa con algún tipo de protección, con algún tipo de barricada. Y esas son las primeras resistencias que logra hacer. Ahora, el combate que dura todas estas horas, ¿no es cierto? No es continuo, no es que constantemente no, son avanzadas, se combate y se retiraba. Por tanto, daban tiempo para que ambos bandos respiraran. En esas mismas laderas que te hablo yo del Cerro León, por detrás del cerro hay una pequeña planicie que lo visitamos con Mauricio hace un año acá, donde evidentemente ahí se juntó la montonera, hicieron sus comidas, hicieron sus descansos, qué sé yo, iban bajando en cierta oleada, como quien diría ya, la primera compañía montonera al ataque, iba al ataque, se le plegaban, esperaban una hora por decirte, y venía la segunda compañía, y así se fueron. Por eso es que el combate es tan largo y tan poco violento en ciertas zonas, sino que fueron como avanzada, combate, retirada, avanzada, combate, retirada. Bueno, pero por un tema que estamos hablando de una superioridad numérica de 77 soldados chilenos, que era parte de la munición, contra más o menos, porque no hay cifra exacta, más o menos 2.000 a 2.200 hombres peruanos entre ejército, entre montoneros y entre indianos. Entonces, una desproporción absoluta. Ya entrada la tarde, ya las fuerzas chilenas tienen que irse cada vez replegando más. En la noche el combate sigue, pero es esporádico, no es constante. Hasta que el comandante de la fuerza peruana decide hacer un ataque de frentón, ¿no es cierto? Y empiezan a quemar los techos
de la iglesia, no estoy claro si los techos de la iglesia eran zinc con madera o eran zinc con paja, no lo tengo claro, ¿ya? Pero sí, los relatos nos dicen de que le echaron parafina y lo incendiaron, para obligar a los chilenos a salir del cuartel. Y ahí se va toda la noche, nos llegan, ¿no es cierto?, estos cuentos de que hubo un nacimiento de un niño, la partera, la guagua, de, uf, no, o sea, no hay una evidencia que realmente apoye esa visión. ¿Que había niños? Sí, pero que haya nacido uno justo en la noche, tengo ahí algunas dudas muy desastrosas. Pero el combate se va volviendo cada vez más cruento, más salvaje, porque además tengamos en cuenta que el tiempo empieza a correr a favor de los chilenos y Gastón se da cuenta de eso. Entonces empieza a forzar a su gente a que ataque para poder para poder decidir esta cuestión rápidamente. Porque sabía que mientras más se iba demorando, el grueso de la fuerza chilena que venía avanzando desde el sur, desde Manquevalle hacia Concepción, le podía pillar la cola y ahí él iba a estar en un problema. Por tanto, empieza a forzar un poco esta situación para destruir esta guarnición, tomarse el pueblo, rendirlos, da lo mismo. De hecho, se le ofrece rendición un par de veces, cosa que Carrera y sus hombres dicen que no. Y ya para la noche, ¿no es cierto?, noche madrugada, ya la cuestión se empieza a poner un poco más feroz y empiezan a caer todos los oficiales y todos los soldados. Ahora, la historia oficial nos dice que la historia oficial de Chile, ¿cierto?, nos dice que los oficiales caen en estricto orden de antigüedad. Yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Hay otros escritos que nos hablan de que, el que muere último, está claro que es Cruz Martínez, pero el que muere antes, el último, sería Carrera, y no el primero, ¿ya? Entonces ahí hay lo mismo el orden, ¿no? O sea, esta es una cuestión que es súper como de sintonía fina, da lo mismo el orden. El hecho es que en el último, la última arremetida, si quieres tú, cuando ya queda Luis Cruz Martínez, y dependiendo de la fuente si tenía 3, 4 o 5 hombres, también claro, un poco lo mismo, ya no tenían municiones, les queda nada, y salen del cuartel, ¿no es cierto?, salen hacia esta masa de indios donde son asesinados, son mutilados, y ahí también hay dos versiones, una que dice que se calan el quepín, ¿no es cierto?, y salen con el rifle con la bayoneta, y otra versión que dice, oye, ¿sabes que no me voy a rendir? Ya, ríndanse, salgan, y salían y lo tocaban y se devolvían a entrar. Cosa que es muy de chileno por lo demás hacer ese tipo de bromas, pero también hay dos versiones. El hecho, vaya para la suma, ¿no es cierto?, es que después de estas 19 horas de combate, todos los soldados chilenos son muertos. Y lo que sí es correcto es que los cuerpos fueron descuartizados, un poco siguiendo la tradición inca de la gente de la sierra. Eso es un tema súper interesante, pero el descuartizamiento es parte de los ritos incas que venían desde los años pretéritos, que era para demostrar tu superioridad frente al enemigo, pero los cuerpos son descuartizados, son dejados por ahí, y cuando llega del canto, su memoria, dice que él no quiso pasar por la plaza para, abro comillas, no ver tanto horror, cierro comillas. Entonces se da una vuelta, porque parece que la plaza era una cuestión, un matadero, si quieres tú. Costó mucho juntar los cuerpos, las partes y piezas del cuerpo para armar un cadáver en forma correcta, y por eso ella, Mauricio, sabe mucho más al respecto qué pasó con los cuerpos de los soldados y qué pasó con los corazones de nuestros héroes. Sí, es un relato justamente terrible que cuenta. Mauricio quería comentar algo. Sí, por favor. Mauricio, disculpa estar con el micrófono desconectado. Gracias. Que es súper importante, y lo que dijo Rafa, ¿verdad? Era tropa infinitamente superior a la chilena, pero también hay que dejar súper en claro que no fueron los 2000 que se tiraron contra los chilenos 77, sino que iban 100 por acá,
contra los 70, y cada vez iban quedando menos nosotros, pero ellos se iban turnando, entonces cada vez la fuerza de ellos también era amplia, eran bastante superiores, y la nuestra fue disminuyendo cada vez. Y claro, es súper importante, y lo que dice Rafael es cierto, o sea, nosotros no tenemos algún sobreviviente que nos haya contado la historia. Nosotros en la historia que contaron extranjeros, Estanislao del Canto, que muchas veces te pueden contar lo que tú quieres escuchar. En ese aspecto. Que murieron en orden los oficiales es muy raro que haya sido así, y es muy raro que lo sepamos. Pero eso sí demuestra que tenían buena relación con la gente que estaba en el poblado, porque sí conocían a los oficiales con nombre y apellido. Entonces eso es súper importante, la buena relación que se mantenía, que lo habíamos comentado anteriormente. Sobre los cuerpos, claro, cuando terminan, hay versiones en Perú que se rinden los chilenos. ¿Por qué yo estoy en contra o no creo esa versión? Una cuestión re simple. Primero, se sabía que las tropas del Estanislao del Canto en cualquier momento podían llegar. Así que mientras yo más durara, más posibilidades tenía de llegar los refuerzos. Refuerzos que no llegaron gracias a que Jorge Punen Rivera, el capitán de la compañía del Chacabuco, que venía a la delantera de las tropas chilenas, no se atrevió a ir al poblado, aunque sus soldados le rogaban ir en ayuda de sus compañeros. Él se acobardó y no quiso avanzar. Eso influye mucho en la derrota total y final de todos los 77. Pero ¿por qué no se rindieron? Aparte de que iban a recibir ayuda, sabían que la indiada ya en ese momento, que estaba prácticamente alcoholizada y sulfurante de entusiasmo, no iban a respetar sus vidas. Entonces rendirme después de pelear 19, 18 horas para que me maten no tiene sentido. Si me voy a morir, yo creo que el pensamiento de cualquier persona, cualquier soldado, me llevo un par más conmigo. Y por eso yo estoy totalmente en contra de que se hayan rendido. Hay otros mitos, voy un poquito más rápido, hay otros mitos que se habla de las cantineras del combate de Concepción. No habían cantineras. El Chacabuco Sexto de Línea no tuvo ninguna cantinera, no había ninguna cantinera en el combate en ese momento. Es más, se dice que una o dos de las mujeres pudo haber sido normalmente peruanas, que eran las que acompañaban, se habrán enamorado de algún soldado chileno, o a las chilenas se pudo haber enamorado de algún soldado chileno, y son las típicas rabonas, como se les conoce en el ejército aliado, que son las mujeres que van a la cola de cada uno de los ejércitos persiguiendo a sus hombres. Pueden ser rabonas, compañeras o como quieran llamarlas, pero no eran cantineras ni eran soldados. Eran mujeres que seguían al ser querido. Entonces, cuando uno habla, no, de las mujeres, la cantinera, no, ellas no combatían en absoluto, podían ayudar a cocinar, podían cuidar a su marido, a su pololo, a su padre, a quien sea, pero no eran parte del ejército. Entonces, cuando se dice, no, asesinaron a las cantineras, no habían cantineras. Eso es sumamente claro, hay que dejarlo. Las cantineras dejan de existir en el ejército chileno cuando vuelven las tropas a Santiago en 1881, y antes de eso participaron activamente no más de 15 mujeres en el ejército chileno, en un total de 82.000 de los hombres que participaron. Y no es una cosa de bajarle el perfil a la mujer. La mujer chilena aportó en de bastante más forma al soldado y a Chile para la guerra del Pacífico. Entonces no hay que volverse loco porque se diga que en Concepción no habían cantineras. No habían cantineras. Si nació o no nació un niño, como dicen, es imposible saberlo. O sea, yo creo que Inostroza, con su gran novela, ayudó mucho a que mucha gente leyera, pero hay mucha gente que no sabe diferenciar en qué es verdad o qué es mentira o qué es novela y qué es realidad en el contexto de la Guerra Pacífica. ¿Que murieron mujeres? Sí, hay libros que acreditan que murieron mujeres. ¿Que habían niños? Sí, hay libros que acreditan que murieron niños. De ahí que nació antes o que las mujeres eran cantineras, no. Sí, Rafael quería comentar algo, por favor. Sí, es que sería bueno, Mauricio, que tú especificaras qué es una cantinera para no confundir los términos. Porque estás hablando de cantineras, compañeras, comadres, amigas. ¿Qué es una cantinera? Eso yo creo que es súper clarito. Una cantinera es la mujer que era ingresada al ejército, que recibía un sueldo, que era parte de la unidad y ocupaba uniforme. Era un soldado más. Podía no necesariamente dedicarse a tomar el fusil y estar en primera línea como los soldados, pero sí era parte de un regimiento.
Las compañeras, bibanqueras o las camaradas no. Ellas iban y hacían campamento al lado de los regimientos, iban al lado de cada uno de sus seres queridos, otras no, otros iban, eran como los carritos de hot dog que iban al lado de los regimientos para vender comida, hacer negocios y ese tipo de cosas. Que esas eran los bibanqueras principalmente en ese tipo de cosas. Y así, y esa es la diferencia. Cantinera, 15 o 20 durante toda la guerra. Sí. Lo que pasa es que uno tiene una imagen mental, ¿no es cierto?, de que las tropas en todas las campañas se movían solas, ¿ya? Iban los regimientos, los batallones, ¿sí? Pero en la realidad es que detrás de ellos iba un montón de civiles con los famosos faltes, que eran estas carretas que llevaban todo lo que faltase, de gente que hacía comida, de gente que acompañaba, de prostitutas, ¿no es cierto? Iban detrás de las tropas. Entonces, era un regimiento seguido por otro regimiento. Y en Miraflores, ¿no es cierto?, nos encontramos que uno se iban retirando y el otro iba avanzando y se estorbaron. Pero Cantinera, lo que dice Mauricio, es re importante tenerlo claro. Es aquella persona que estaba asimilada al ejército de Chile, que estaba integrada al ejército. El resto estaban fuera. Entonces, cantineras en Concepción, en la sierra, nunca hubieron. Compañeras, amigas, esposas, vivanderas, da lo mismo. Pero eso sí, pero cantineras como tales, no. Eso. Muchas gracias por la aclaración, Mauricio, y también Rafael por la pregunta. En honor al tiempo, deseo efectuar la pregunta a ustedes, comentario, los héroes destacados de la Concepción. Bueno, los 77, ¿verdad? Pero también se habla mucho de Pérez Canto, de Montt. ¿Qué nos pueden explicar, por favor? Primero Mauricio y después Rafael. A ver, como te dije anteriormente, normalmente se habla que en su momento también llegaron las primeras biografías de lo que son los héroes, los oficiales, que es más fácil acudir a registro. Entonces, obviamente, tenemos a un Pérez Canto, tenemos a un Julio Montt, que tenía un hermano en el carabinero de Yungay, que se llamaba César, pues su papá era un gran admirador de la historia, entonces le puso Julio y a otro le puso César. Estaba Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez yo creo que uno de los más conocidos, como el Cabo Tachuelo o el Niñito Puritano, que Molinar en su libro El combate de la Concepción nos narra bastante su participación, cómo se esconde en el tren y va de polizonte con las tropas del Curicó y termina enrolado en el Curicó para ir a la guerra, porque él necesitaba ir a la guerra, él era de los mejores alumnos de su curso, pero su alma juvenil y su sentimiento patriótico no querían quedarse leyendo solamente lo que ocurría en el norte, sino que quería ser parte de esta gran aventura que era una guerra tan grande para nuestro país. Pero yo creo que también hay que dar un poquito o espacio a personajes que son poco conocidos, como Pedro González Herrera del Lautaro, que había quedado enfermo, era de la primera compañía, la compañía de uno de mis grandes referentes también, que es Arturo Benavides Santos, que había quedado enfermo en Concepción y le toca ser parte del contingente que queda y sucumbe el 9 y 10 de julio de 1882 en Concepción. Y hay otros como los soldados Carrasco, Jiménez, Ibáñez, Rosales, Sandoval, Sepúlveda y Villarroel, que eran los pocos veteranos que habían venido desde el regimiento Chillán. Y quizá ellos, hay varias alternativas también por qué estaban ahí. Quizá cuando se enrolaron por el tiempo que dura la guerra, entonces les tenía que en el momento que su unidad desapareciera o se desmovilizara, seguir en otra unidad, porque habían varios tipos de enrolarse. Tú te podías enrolar por 2 años, por 1 año, por 10 años o por el tiempo que dure la guerra. Y eso duraba como el contrato en el ejército chileno. Y puede ser una de las formas. Entonces yo creo principalmente agradecer a los 77, homenajear a los 77. Yo creo que uno de las grandes deudas que tenemos como país o como persona es poner una plaquita en la Catedral de Santiago, donde está el monumento que mandó a hacer el regimiento Chacabuco,
a los 76 chacabucanos muertos en Concepción, que no está el nombre de Pedro González, deberíamos ponerlo, porque aunque no era parte del Chacabuco, sí es parte de nuestros héroes que entregaron la vida por la patria. Y yo creo que es momento de empezar a darle más realce a Carrera Pinto, a darlo a conocer, lo importante que hizo, lo importante que fue, y, y que fue, al igual que Prat, un héroe consciente, que sabía que su actuar en ese momento iba a marcar un antes o un después, o la vida o la muerte para muchos otros soldados de nuestro ejército. Así que cumplió con su deber, dejó la bandera intacta y dio el ejemplo a sus 77 compañeros de la guarnición. Así que para mí es gloria a todos los héroes de Concepción. Gracias, Mauricio. Rafael. Oye, sí, es que siguiendo un poco, tomando lo que dice Mauricio acerca del Cruz, Molinares en su libro lo narra casi en primera persona, porque él conoció al muchacho, ¿no es cierto? De hecho, hay una historia muy simpática que cuando descubren a este polizón a bordo del tren, uno de los oficiales del regimiento que había sido su profesor en el colegio dice: oye, ¿tú qué estás haciendo acá? Tú tienes que irte a estudiar. No, dice, no, yo tengo que ir a la guerra. Okay. Después hay una carta muy hermosa que le manda a su madre, después de la jornada de Chorrillo, una carta donde cuenta muchas cosas, pero muy íntimas, muy de corazón, muy de un joven apasionado, muy encachado. Pero tenemos otros dos oficiales, a Canto y a Monza Salamanca, que algún sector de la historiografía ha querido asociarlos a del canto, que no tenían nadie, por supuesto, y a Monza Salamanca con el presidente Montt, que parece que eran medio parientes lejanos, pero hasta ahí no me llegaba, dando a entender de que esta cuarta compañía era formada por la élite, ¿no es cierto? Carrera Pinto, descendiente de, sobrino de, ¿no? Por la élite, ¿no es cierto?, aristocrática del pueblo de Chile, y que por tanto estaban ahí un poquito como de vacaciones, nada más alejados de la vida. Primero. Segundo, estos dos oficiales que siempre se nos quedan un poquito en el tintero, estos dos cabros, también tenían 20, 21 años. Uno de ellos estaba enfermo de tifo, pero sí todos siguieron resistiendo y siguieron cumpliendo ese deber magno, ese deber inconmensurable que es defender la bandera. Y después vienen todos estos soldados que... No sé. Todos estos hombres que estuvieron ahí, que... ¿Cómo sería su convencimiento? A ver, tú cuando tú tienes una tropa, cuando tú tienes un grupo de gente, y lo vas a hacer algo que puede ir incluso contra la naturaleza, que es, por ejemplo, matar, tienes que tener muy claro por qué lo vas a hacer. Tú tienes que influir en esa gente, meterla en la cabeza por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Cuál es el convencimiento interno? Bueno, estos 77 hombres tenían tal convencimiento interno, tenían tal convicción de lo que iban a hacer, aunque fuesen a morir, tal convicción que nunca se les pasó por la mente rendirse. Ok, tenían la esperanza de que en algún minuto podía llegar del canto de Negreso. Esa es la esperanza. Pero en la realidad te estaba diciendo que cada hora que pasaba iban haciendo menos. Que cada hora que pasaba la situación era más crítica. Que cada hora que pasaba se estaban quedando sin municiones y que cada hora que pasaba se iban a morir. Y de hecho así fue. Entonces, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo llevó? La única respuesta es ese convencimiento íntimo, esa convicción profunda de tu alma que te dice, tú no puedes rendirte. Porque hay un bien superior, que se llama Chile, que se llama patria, que se llama bandera, que te impide que tú te rindas. Independientemente de esta cosa media romántica que nos dice, el artículo 21 de la ordenanza del ejército dice que, bien, no. Esto es mucho más profundo. ¿Ya? Y yo creo que ese es el ejemplo que nos dejaron estos 77 héroes, y que tenemos que todos los días aplicarlo en nuestra humilde parte, ¿no es cierto?, de que si yo tengo un desafío no me puedo rendir. Así es. Lo único que yo estoy seguro en esta vida es que me voy a morir. Mientras más allá, mejor, obviamente, pero todo lo que yo emprendo, todo lo que yo hago, y ese es el mensaje de ellos, todo lo que vamos a hacer
tiene que ser con el convencimiento absoluto de que lo vamos a lograr. Eso, yo creo que ese es el mensaje más profundo, más fuerte, y que Carrera Pinto tiene que encarnarlo, y que el ejército tiene que subir el estatus donde tiene, a poner un pedestal, ¿no es cierto?, mucho más alto de donde el día está Ignacio Carrera Pinto. Sí, Rafael. Bueno, en primer lugar quiero agradecer nuevamente a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, así también a ustedes, a Rafael, Mauricio, destacados investigadores sobre la Guerra del Pacífico, por este tiempo para conversar sobre este hecho, sobre los héroes de la Concepción, y deseo dejar el espacio para comentarios finales. Rafael, si quieres comentar algo antes de terminar la transmisión, bienvenido. Sí, mira, un poco algo que siempre se nos olvida. Si bien es cierto, el 10 de julio de 1882 fue Concepción, el 10 de julio, exactamente un año después, 1883, fue Huamachuco. Huamachuco es la última batalla de la Guerra del Pacífico. No es la más grande, no es la más romántica, si quieres tú, pero es la batalla que cierra de frentón la Guerra del Pacífico, y se provoca la derrota de Cáceres de forma definitiva. Entonces, y por supuesto se logra avanzar pocos meses después, un par de meses después, se logra avanzar con el Tratado de Ancón, con lo cual se acaba formalmente, si quieres tú, la Guerra del Pacífico. Huamachuco fue también una jornada muy compleja, muy larga, su génesis es muy larga, muy compleja, todos estos caminos por el callejón de Guayla hacia el norte, metido por quebradas de humo, qué sé yo. Bueno, que es muy entretenida. Es una batalla que en algún minuto la tenemos perdida, y si no por dos errores gravísimos que comete Cáceres, la hubiésemos partido frentón. Es una batalla que se da en un ambiente menos hostil que la sierra, pero también dos posiciones encontradas, con fuerzas mucho más equiparables, pero tiene su efecto, ¿no es cierto? El resultado, ¿no es cierto? Su efecto es que al fin se logra consolidar a Miguel Iglesias como presidente del Perú, y por consecuencia lógica firmar la paz con Chile. Así que también unos pequeños minutitos para recordar a Gorostiaga, a González, ¿no es cierto? Y varios más, ¿no es cierto?, que estuvieron en Huamachuco y que lograron sellar y finiquitar la victoria final de Chile en el Pacífico. Perfecto. Mauricio. Mira, a mí la verdad me gustaría cerrar un poco con una cosa que escribí, que es lo que yo pienso principalmente de Carrera Pinto, que es el personaje que guía al sacrificio a estos héroes y a la gloria a estos héroes de Concepción. Cuando puedes usar tus privilegios para no ir a la guerra y te enrolas en el ejército, cuando puedes obtener un puesto más cómodo en las filas y no lo solicitas, cuando tras conquistar Lima prefieres continuar defendiendo a la patria, cuando frente a un enemigo infinitamente superior prefieres morir que rendirte. Cuando todo esto ocurre, puedes estar seguro que tus soldados preferirán morir contigo a rendirse. Ignacio Carrera Pinto, un chileno, un líder, un militar y un héroe. Un personaje que tenemos que conocer, que tenemos que dar a conocer y que tenemos que ponerlo en el sitial que merece. Un personaje que puso a Chile y a nuestra bandera, a nuestra tricolor, por sobre su vida y por sobre su bienestar. Y no solo de él, sino de su familia y de muchas familias más. Creo que yo terminaría con mi frase que me encanta y que creo que es la que representa todo mi trabajo, que un hombre solo muere como cuando se le olvida, y dedicar esta charla, principalmente la mía, no quiero decir por qué, a todos los que juran a la bandera este año, que creo que es un momento maravilloso, un momento lleno de emoción, de orgullo, y que todos deberíamos vivir. A mí me tocó hacerlo hace el año 87, jurar a la bandera. Fue un momento lleno de emoción y que representa a estos 77 hombres. Así que, nada, pues viva Chile, ¿no? Así es, viva Chile. Bueno, reiterar mis agradecimientos a ustedes, a Rafael, Mauricio, por su tiempo para compartir este importante acontecimiento en nuestro Facebook Seminarios de la Guerra del Pacífico, y también en especial a quienes han comentado y están viendo esta transmisión. Es importante recordar estos acontecimientos que nos marcaron como país, nos marcaron como nación y permitieron construir el país que tenemos hoy. Así que nuevamente mis agradecimientos a nombre de la organización de este seminario,
y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.